bienvenidos. Hoy les voy a mostrar cómo preparo el pan para cake pops o paletas de pastel. Ya tengo el pan listo. Ahora lo que voy a hacer es retirar todo lo de alrededor para que nada más nos quede el puro pan de adentro, porque estas orillas están un poquito duras, aparte están así como que un poquito cafecitas y cuando se mezclan como que no queda uniforme el color y la textura. Estoy retirando una capa muy delgadita, nada más lo que quiero hacer es remover lo que está un poquito más oscuro y las esquinas, las partecitas de arriba, que es lo que está un poquito más duro. Después se va retirado la parte de arriba y las orillas. Ahora lo voy a voltear para retirar la parte de abajo también. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a desboronar. Y voy a tratar de que quede así súper finito. Ya que tengo el pan desboronado, ahora le voy a agregar 2 cucharadas de frosting. Voy a utilizar este de vainilla. Nada más le voy a poner 2 y de ahí le voy a ir calculando. Si necesita más, le voy a agregar más. A mí me gusta batirlo con las manos porque no quiero que pierda la textura del pan. Hay algunas personas que lo hacen con la batidora y que lo dejan como si fuera una pasta. A mí no me gusta hacerlo así. A mí me gusta hacerlo de esta manera porque, como mencioné, no quiero que pierda la textura del pan. Así que le voy a poner 2 cucharadas. Y de ahí voy a ver si necesita más. Al principio como que es un poco pegajoso, pero después va agarrando una textura diferente. El pan como que ya se hizo un poquito más pesadito. Si pueden ver, ahora voy a ver si ya eso es suficiente o le voy a agregar un poquito más. Como pueden ver, todavía se desintegra súper fácil, así que le voy a agregar más. Le voy a agregar como 1,5 cucharadas más. El pan ya está un poquito más pesado y más húmedo. Voy a ver si ya con eso fue suficiente. Ya no se desintegra tan fácilmente y ya queda así en la forma en que la hagamos. Así lo voy a dejar, ya no le voy a agregar más. En total le puse como 3 cucharadas, casi las 4 cucharadas. Así que esta es la textura que yo quiero. Ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a formar las bolitas. Después de las 2 cucharadas se le va calculando para que tenga la textura que ustedes deseen. He visto que muchas personas lo hacen así y, como mencioné, a mí no me gusta que tenga esta textura. A mí me gusta que tenga la textura de lo que es el pastel. Entonces, por eso prefiero hacerlo con las manos y ahorita te voy a mostrar cómo yo formo las bolitas. También algunas personas, cuando están formando las bolitas, le dan muchísimas vueltas para que queden así más o menos con la misma textura, como esta textura que parece como una pasta. Pero yo prefiero que sea diferente, como mencioné, porque si la parto así,
parece como si fuese pasta, no como si fuera paletas de pastel. Ahora, esto lo voy a dejar por acá y te voy a mostrar cómo las formo yo. Agarro lo suficiente y voy tratando de formar la bolita. Este proceso que yo hago es más tardado porque hay que irlo haciendo con cuidado, que el proceso que te mostré ahorita, que queda como una pasta, es muchísimo más rápido. Pero como a mí no me gusta que tengan esa textura, prefiero llevarme un poco más de tiempo para que queden así. Como que con esta parte de la mano formo las bolitas y ya nada más me aseguro que estén más o menos redonditas, y así es como quedan. Y ya cuando se parten, como no se le dieron bastantes vueltas, todavía tiene la textura del pan. Y esta es la que te dije. Mira, si ves la diferencia, yo prefiero esta que parece una pasta, porque como que cuando se come siento que no es pastel, y si se hacen así como que siento que ya no es pastel. Esta es la manera en la que yo preparo el pan para las cake pops o paletas de pastel. Espero que te hayan gustado las ideas. Muchas gracias por mirar el video. Nos vemos en la siguiente receta.